Metrópolis Corea. Estás en 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 Metrópolis Corea. Neurocoach Araceli, siempre a tu lado. Sus consejos son oro y te lleva a lo alto. Con su luz espiritual te vas a encontrar entre risas y sueños que hace caminar. De su mano aprendes lo esencial de la vida. Cada día una meta, una razón compartida. Con su guía. Neurocoach. Muy buenas tardes, mis queridas amigas, mis queridos amigos, mis queridos altamontes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos aquí a Un Camino hacia la Conciencia. Y como ven, pues hoy toca tener a mis grandes socios y amigos. Gracias. Rocío Barajas, Gracias. Carlos Santamaría. Y bueno, pues antes de empezar con el tema del día de hoy, les recuerdo, mis queridos altamontes, que ya estamos a mitad de año y te quiero preguntar si ya tienes tu planeación para el 2026. Ah, ¿verdad? Mi Psy Coach, pues si todavía falta eso es hasta octubre. Pues no, ya desde ahora debes de estar haciendo tu planeación estratégica para que tengas tiempo de entrar en el detalle y por supuesto tengas tiempo de comunicarlo adecuada y correctamente a toda tu organización. Una forma para hacer una planeación estratégica es con Lego Serious Play. ¿Ya has vivido la experiencia? Son 5 horas de trabajo, de construcción de modelos. Todos tus líderes, incluyéndote a ti, dueño de empresa, y entre todos vamos a crear un proceso maestro, un FODA, vamos a hacer una documentación de esas estrategias para que después, si quieres nuestro apoyo, ya trabajemos de forma puntual en crear el plan, en afinarlo, en comunicarlo y apoyar a tus líderes en la ejecución. Así que si te interesa hacer esto y tal vez es la primera vez que vas a hacer un plan estratégico formal, no solo traerlo en tu cabeza y que nos digan, ¿verdad, Gio? Ajá. Sí, aquí está todo. Pues no, es Hay que ponerlo aterrizar. por escrito. Por favor, déjanos un mensaje, búscanos y con todo gusto te explicamos el detalle para agendar tanto la sesión de Lego Serious Play como el acompañamiento que viene de forma posterior. Y también para a ti que ya te interesa el ir más allá, quieres iniciar el tener una empresa consciente, no importa si eres micro, pequeño, mediana. Fíjate, estoy tomando un diplomado sobre sostenibilidad y ahí me enteré que a nivel mundial los países europeos ya van de avanzada. La gran mayoría en esos países europeos ya tienen este trabajo interior de impacto en el ambiente que llamamos sostenibilidad. Es mucho más que eso, el impacto a la comunidad y que es, aquí le llamamos empresas socialmente responsables y sobre todo el liderazgo consciente y el impacto en la organización, cuestiones de ética, etcétera.
para ellos ya es prácticamente carácter obligatorio. En el 2028 va a ser ya sí o sí todos. Y todas esas empresas, por pequeñas que sean, si hacen negocio con empresas de otros países, ¿qué crees? También les van a pedir documentación, evidencia y cumplimiento de normas y políticas relacionadas con estos tres temas. Si tú estás trabajando o quieres trabajar con una empresa que su matriz esté en otro país, aunque esté en México, te lo van a pedir. Así que Sí, de tenemos hecho, nuestro programa de Empresa Consciente Pyme. Estamos creando el grupo, un grupo de 10 a 12 dueños y dueñas de empresa que quieran trabajar estos temas con nosotros. Así que, bueno, pues que se inscriban, ¿verdad? sí, adelante. Es sumamente interesante y sobre todo que ya hay documentación que te va a permitir hacerlo. Hay una lista, una relación de la información que tienes que cumplir, entonces nosotros te podemos ayudar. Vale, y bueno, si esto es too much para ti, quieres irte más despacito, pues recuerda que nosotros somos especialistas y tenemos muchos programas de capacitación sobre estos temas, cada uno en su especialidad. Te podemos dar el DC3 para que lo puedas justificar ante la STPS y ayudarte desde ahí empezar a dar esos primeros pasos en la creación de conciencia dentro de tu organización, aunque sean temas técnicos. Entonces, bueno, pues aquí estos los bonitos anuncios de Alcanza AM, donde te podemos apoyar y tenemos nuestra disposición, experiencia y por supuesto lo que queremos es ayudarte a ser una empresa consciente. Y hablando de empresa consciente, pues el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que hemos diseñado y que ya hemos comentado aquí en este programa, pero queremos hacer énfasis y explicarte de qué va, porque a lo mejor el que te pongamos el QR que está ahí en la pantalla y puedes escanear desde este momento, o te mandemos una liga, no podemos como realmente darnos a entender. Entonces el día de hoy, tanto Carlos como Rocío y su servidora Araceli Alvarado, estamos aquí para escuchar tus preguntas, tus dudas. Por favor, déjalo ahí en la sección de comentarios que te estamos leyendo, te estamos viendo, para que te podamos ayudar a entender qué es este DNT, ¿verdad, Chío? Sí. Entonces tú ayúdanos a empezar a entender qué es esto del DNT. El DNT que parecería una bomba, ¿no? Sí, pero es una bomba de diagnóstico. sabiduría. Es un instrumento que elaboramos los tres justo para las pymes y las empresas que quieran hacer un cambio e ir a un camino hacia la conciencia. ¿Por qué creemos que es importante? El DNE es un diagnóstico que podríamos hacer hasta cuando vamos al médico. El médico nos pide una serie de análisis, tomografías o radiografías, pues para tener como una visión general de cómo está tu cuerpo, de cómo estás tú. Correcto, ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Y entonces de esa manera nosotros elaboramos este instrumento que le llamamos detección de necesidades tempranas, DNT. No es una bomba. Me encanta, no había reflexionado en eso. Carlos, ¿por qué es importante que una empresa tenga esta acción de saber cómo está su salud empresarial a través de un diagnóstico? Muy importante. Y yo quisiera hacer el llamado aquí a los tomadores de decisión que están por allá para que imaginemos lo siguiente. Imagínense que usted, él o ella, que son dueños de una empresa pyme, o de una empresa mediana, o de una empresa grande, que vale. Usted agarra un helicóptero y empieza a sobrevolar por su organización. Imagínense eso. Va volando por su organización y usted lo que va a ver ahí es a sus colaboradores interactuando. Va a ver a sus colaboradores trabajando cada quien en sus procesos. Y usted mismo va a ver lo que pasa ahí. A lo mejor se va a encontrar con cosas que ni se imaginaba que ocurrieran, pero estamos hablando de la manera subjetiva. Con este instrumento
cuando usted termina de contestar las preguntas, haga de cuenta que hizo el mismo ejercicio de subirse al helicóptero, nada más que usted conteste el cuestionario, le da a enviar, nos llega en este mismo momento a nuestro servidor y al día siguiente Rocío se está comunicando con usted para pedirle una cita, como ella fuera la médico, y le dice, ya tengo su resultado. Y el resultado es pedirle a usted una cita para platicar de lo que usted vio en el viaje por el helicóptero. Y de manera objetiva se van a tomar decisiones basadas en datos. Porque este cuestionario le va a permitir a usted ver esas cosas que usted vio por allá, que las están haciendo sus gentes muy bien. Y usted también está liderando extraordinariamente bien. Les van a aparecer en verde. En amarillo le van a aparecer aquellas actividades que usted vio que de repente un colaborador hacía muy bien y de repente falló. Otro igual llegaba temprano y dejó de llegar temprano. Entonces las colocamos en amarillo. A lo mejor hubo una queja de un cliente, se pone en amarillo. Pero le van a salir en rojo aquellas que definitivamente usted tiene que abrir sus ojos y abrir sus oídos, porque ahí es donde inicia el proceso de crear esta empresa consciente, pero basada en datos. Y ahí lo vamos a llevar nosotros a una matriz de prioridades, porque nos ponemos en sus zapatos, señor empresario, señora empresaria, y sabemos que en el momento actual es muy difícil poder tomar una decisión para que alguien como nosotros te apoyemos, por muchas razones, porque usted está más preocupado por ver cómo va a pagar la nómina, cómo va a pagar los impuestos, cómo va a pagar la renta de su bodega, no sé, 1000 gastos que son prioritarios aparentemente y realmente. Pero con estos resultados del DNT y cuando usted esté en la matriz de prioridades, vamos a suponer que le aparecieron nada más 5 en rojo. Usted puede decir, pues no son muchas, agua, porque de esas 5, con la matriz de prioridades, van a haber 2 que si usted no toma decisiones ya, su empresa incluso puede hasta perecer. Esa es la gran bondad de este instrumento. Y lo mejor de todos, queridos altamontes, amigas, amigos y todos los empresarios, empresarias que nos están escuchando, que es cortesía de Alcanza AM, no tiene un costo para ti más que leas el QR que está en la pantalla, empieces a poner tus datos y a contestar honesta y claramente. Y estés abierto a que cuando nosotros te busquemos puedas tener esta charla para que veas el semáforo, ¿no? Cuánto de todo lo que haces, como explica Carlos, ya está en verde y es perfecto. Seguramente tienes muchas cosas en verde, por eso sigues abierto, por eso sigues teniendo un flujo comercial, una producción, pero también habrá algunas cosas en amarillo y algunas otras en rojo. Porque, ¿verdad, Rocío, que hemos descubierto en algunas empresas que están funcionando, tienen su organización, pero ya cuando entramos en el detalle, hay cosas tan básicas como una visión, una misión, que o tienen muchísimo tiempo y ya no reflejan lo que es la empresa en tiempos actuales, o no la tienen? Sí, es correcto. A lo largo de nuestras asesorías hemos encontrado estos aspectos que no saben que ya lo hacen y lo hacen bien, y entonces lo que nosotros hacemos es esa visión de cómo sí podemos intervenir. Ustedes se han de preguntar cómo está estructurado o qué evalúa este DNT. El DNT está estructurado en 11 áreas. 11 áreas que a su vez están divididas por secciones, hasta juntar 43 ítems. El primero, como bien decía Araceli, es la parte de la misión, la visión y los valores. Porque si no los tenemos definido, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo podemos impulsar ese equipo de trabajo si nosotros no definimos de antemano eso?
Y porque es el punto de partida, diría las escrituras, es la piedra angular. Y habla de tu código de ética que tienes con clientes, con proveedores, con la comunidad, con tus partes interesadas. Es correcto. Entonces es sumamente importante considerarlo. El otro punto es tener una estrategia empresarial. Ahora hablaba del plan de negocio, de la planeación estratégica. ¿La tienes? ¿Para ti es una buena práctica? ¿Vas por buen camino? ¿No? Nosotros te apoyamos y te ayudamos como sí poderla iniciar. Y fíjate que un punto importante en cuanto a la planeación estratégica, y se la explicaba a unas personas recientemente, es que la planeación estratégica en 1990 y algo, todavía en el 2000, las empresas, las grandes corporaciones hacían planeaciones a 20 o hasta 30 años. Hoy la planeación es a 5 años para acá, porque hay muchísima incertidumbre, estamos en un mundo buca o bica, ¿no? Y desde ahí no te puedes dar el lujo de asumir que lo que crees que va a pasar y no tener un plan A, un plan B y hasta a veces un plan C. Eso lo puedes lograr cuando haces el trabajo de planeación estratégica, en donde manejas escenarios y ya podemos decir, bueno, pues lo ideal sería el A, pero por si sucede esto en el mundo sería el B, mundo o México, y ya en un caso extremo hasta tendrías un plan C, ¿no? Fíjate, recordarás que nosotros año con año a los empresarios los hemos apoyado justo en esto, a cómo sí hacer la planeación estratégica, la alineación de objetivos. Reunimos a sus colaboradores, al staff, para que puedan definir y guiar las acciones. Así es. Aquí, por ejemplo, es importantísimo decirles el papel que juega usted como líder en este ejercicio, en esta práctica, porque lo que nos ha dicho la experiencia real en los últimos 6 años haciendo esta práctica con empresas es que el líder, el dueño de la empresa, el director general, porque pueden haber dos caminos, ¿no? Eres el dueño o eres el director general que contrataste, que sea. Esa persona se hace de información de todo el año, de tus ventas, de tus costos, de tus gastos, de utilidades también. Es decir, reúnes esa información que es valiosísima y en una empresa consciente se comparte con las personas que están cerca de ti. Esa empresa no tiene problema en que todos los que están directamente relacionados contigo conozcan la información y ahí es donde está la base del trabajo en equipo. Entonces llega noviembre o diciembre, es cuando lo hemos hecho, o en enero también, pero ya trabajaron previamente y el ejercicio es tan bonito que el dueño se para enfrente de su gente y les dice, señores, gracias al trabajo de todos los que estamos aquí, logramos esto. Imagínense qué sensacional es que el dueño no les dice, por tu culpa no alcanzamos la meta de objetivo, por tu culpa se nos perdimos 10 clientes. No, ahí se presentan los resultados tal y como se obtuvieron. Y cada quien va pensando en su área de responsabilidad qué hizo o qué no hizo o qué dejó de hacer. De tal manera que a través del Lego Serious Play, lo que se hace es ese ejercicio ya de manera más práctica, más sensible. Y ahí es donde sale a aflorar el ser humano diciendo, sí, tienes razón, yo no te di la información que necesitaba. Y se vuelve a reconstruir para el año que viene. Entonces el equipo sale empoderado. Y el equipo no puede decir el año que sigue que él no sabía qué se esperaba de él. Ya. Y otra cosa importantísima es que esos 5, esos 6, esos 10 gerentes tienen que bajar la información, porque ahí abajo hay gente que están esperando para participar en el juego. Y en ese sentido, otro de los puntos que evaluamos es la parte de la estructura organizacional. Claro. ¿Nos puedes hablar un poquito Bueno, de ella, la la parte de los estructura- niveles? La estructura organizacional es clave, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En la era industrial solo uno mandaba y todos obedecían y después vivimos estructuras muy largas hacia abajo. O sea, para que tú pudieras hablar con el director,
con el dueño, realmente tendrías que hacer todo un proceso y a veces pareciera bastante complejo llegar a esa punta de la organización. Con el tiempo, las organizaciones se han hecho cada vez más horizontales, la comunicación es mucho más directa, hay muchos canales que se pueden desarrollar para poder dar opiniones, para poder dar sugerencias y bueno, a los que dirigimos líderes, pues nos encantan los líderes que llegan ya con una propuesta, encontrar ese camino. Sin embargo, esta estructura hay que estarla revisando continuamente. Si tú tienes una empresa de 15, 20 años y estás basándote en la estructura organizacional de hace 15 o 20 años, ¿qué crees? Hay áreas de vas a perder. oportunidad ahí. Otra cuestión importante al revisar un organigrama es que hemos descubierto, y yo lo he trabajado en estos 17 años trabajando con dueños de empresa, que cuando hacemos un análisis minucioso de una estructura organizacional, cómo tú la compones por funciones, dónde están los puestos y quién está ocupando ese puesto, cuánto gana esa persona que está en ese puesto, te puedes dar cuenta que probablemente tienes que tener una mejor estructura en tu tema de nómina, en el tema de promociones y eso es muy delicado. Imagínate que tienes un ejecutivo que lleva contigo 12 años y resulta que el nuevo, como tiene una maestría o más Experiencia, a lo habilidades mejor. técnicas, experiencia de otras organizaciones, le pagas lo mismo. ¿Te parecería justo? ¿Qué pasa si ellos se enteran que ganan lo mismo, uno con 12 años de experiencia, menos títulos nobiliarios, y uno pues que acaba de llegar con su título de maestría y te está exigiendo una mejor paga, ¿verdad? Sí. Todo eso lo revisamos y te ayudamos a que tu estructura organizacional pues sea mucho más favorable para lograr metas y objetivos estratégicos de los que estamos hablando. Y Ahora, sobre hablando de, todo, perdón, hablando de estructura organizacional, he encontrado, y de manera muy, muy bonita, una estructura, imagínense que se invirtió. Y normalmente el que está hasta arriba es el director general o el dueño. Eso es lo más común. Pero en esta no. Aquí voltearon y hasta arriba está el cliente. ¿Quién está más cerca del cliente? Puede ser tu chofer, puede ser tu obrero, puede ser tu secretaria. Esa persona que está tocando al cliente, la estructura lo que hace es fortalecer desde abajo. Y entonces tú te vas hasta abajo, porque tú eres el que va a dar el soporte a todos los procesos y niveles que siguen. Y entonces el cliente se da cuenta de eso y cuando se da cuenta que toda la organización ahora sí está orientada a él, dice, este sí es mi proveedor y me quedo con él por mucho tiempo. Es Ahora, una forma diferente de ver las cosas. no, ¿Qué y, más y en hay? ese sentido, otro de los puntos que nosotros evaluamos son la documentación de procesos y todos aquellos sistemas que tú estás institucionalizando para poder llevar a cabo esta operación. Si fuera de abajo para arriba o de arriba para abajo, tienes que cumplir al 100% con la definición de procesos. Y es muy interesante porque el tema de la documentación es clave en todas estas cuestiones de cumplimiento de normas y certificaciones. Pero ¿qué creen? Al mexicanito no le gusta la documentación y entonces tenemos un desafío cultural. Cuando tú vas a otros países, Japón, sobre todo en Europa, es natural, saben que hay que llenar un formato, hay una carpeta, etcétera, pero llegan esas mismas empresas aquí en México y hay que hacer toda una labor de convencimiento a los ejecutivos competentes, inteligentes, experimentados, pero hay cierta aversión a documentar, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, hay casos reales. Yo he visto casos reales, porque siempre se habla de que el mexicano es flojo, de que el mexicano es irresponsable, de que no le gusta entrar a la disciplina. Fíjense que no, porque he tenido la oportunidad de estar en todos los países de Latinoamérica y he visto cómo trabaja el obrero venezolano, el obrero chileno, el obrero tico, el obrero brasileño y el obrero hondureño y el obrero nicaragüense.
somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién está hasta arriba inspirándolo? Ese que se llama líder, o que le ponemos el título de líder. Ese hace la gran diferencia. Hablaban mis compañeras, mis amigas, de los procesos, de las certificaciones. Y ahí yo empezaría a decirles, la primera certificación o el primer cumplimiento a un requerimiento es el que te pone la autoridad mexicana. En nuestra experiencia hemos visto que a raíz de no de la pandemia, porque la NOM 035 salió en el 2019, se promulgó en el 2018. ¿Cuál fue la respuesta empresarial? Pyme, mediana y grande. La grande no tuvo problemas, porque están estructurados de esta manera. Si es una empresa transnacional desde el país de origen, es una política cumplir los requerimientos del país donde operan. Se vienen las medianas, se vienen las pymes. Es una complicación terrible, porque lo ven como algo malo. Ahora, dicen que la burra no era arisca. Definitivamente que tienen razón mis amigos empresarios, porque los que salían a inspeccionar eran unos truanes. A eso iban, a esquilmar, a estafar. Pero las cosas han cambiado. Este viernes pasado, Rocío y yo estuvimos en un programa con un colega colombiano y fue muy interesante ver cómo Colombia está generando políticas relacionadas con los riesgos psicosociales. Y para Rocío y para mí fue de mucho orgullo decirle, pues en México tenemos la NOM 035, que está diseñada para identificar los riesgos psicosociales. ¿Y qué creen, amigos? Tenemos datos de más de 25,000 trabajadores mexicanos en diferentes empresas. Y hay un común denominador que promueve ese riesgo psicosocial, como es la depresión, la angustia, la ansiedad, el estrés, la hipertensión y otros más. ¿Saben cuál es? Liderazgo, comunicación, que la gente no sabe qué lugar ocupa en la organización. O sea, cuando hablamos de estructura no es académicamente, es realmente la importancia que tiene que una persona sepa qué se espera de él. Ahora, ¿qué sucede? Los resultados ahí se quedan. En cambio, nosotros lo que hacemos es, con los resultados, establecemos planes de intervención para que la empresa mejore. Señores, ahí les va un mensaje. Cáptenlo. Gente sana da empresas sanas y rentables. Y algo importante también es que cuando hablamos de revisar la organización es hasta el punto fino de una descripción de puesto, en donde tú le estás diciendo a cada persona dónde se ubica, cuáles son sus actividades estratégicas, tácticas, qué se espera, con qué indicadores está siendo medido, con qué área se relaciona dentro y fuera de la empresa, y de ahí parte la importancia de que son medidos, saben que son medidos. Hay estudios que indican que una persona, un colaborador que sabe que está siendo evaluado continuamente y que 1 o 2 veces al año se les da esa retro, se hace esta revisión 360 y se les da la información de los hallazgos, generalmente tiene mejor desempeño porque sabe que está siendo evaluado. Y bueno, hay toda una técnica en liderazgo consciente de hacer una retroalimentación positiva, la mentoría, el reforzamiento y la capacitación, ¿verdad? Claro, y ahí se genera pues el sentido de pertenencia. Claro, ¿qué más? De estos indicadores que hablaba Ara y Carlos, nosotros también te medimos, te apoyamos a que evalúes cómo estás en la parte de mercadotecnia, en ventas, todos los KPIs que has puesto dentro de tu organización. Entonces también evaluamos las métricas claves. Hablábamos hace rato de la relación con los colaboradores. No nada más es con el que trabajo al lado, sino con mi compañero que está en otro departamento o en otra área, está en la parte de compensaciones, o sea, vemos la parte minuciosa que le corresponde al colaborador, al talento humano,
para poder saber cómo está dentro de la organización, si todas las condiciones se están dando favorablemente para que él se pueda desenvolver adecuadamente. ¿Qué tal si antes de continuar, amigos, vemos un pequeño video que les tenemos preparado sobre el tema del diagnóstico de necesidades tempranas que Alcanza AM tiene para ti y que lo van a encontrar también en nuestras redes? ¿Cuáles son nuestras redes? Pues nos encuentran en Alcanza AM en www.alcanzamejoracontinua.com.mx y en Instagram, en LinkedIn, Facebook, Alcanza AM. Y ahí también, si conoces a una dueño de empresa que le vendría bien, porque entre nosotros líderes conversamos, luego nos platicamos nuestros desafíos, logros, patoaventuras, y le gustaría también saber la salud de su empresa, pues compártele nuestras redes, compártele El QR. QR de nuestro diagnóstico para que él también o ella pueda hacerlo. Entonces, bueno, no sé, cabina, si tienes listo nuestro video del Por favor. diagnóstico para que lo presentemos con nuestros... Corre. ¿Sabes lo que está diciendo tu empresa? ¿Sin palabras? Cada acción, cada resultado, cada persona habla. Pero, ¿estás escuchando realmente lo que necesita? Con la detección de necesidades tempranas identificas oportunidades, fortaleces tu estrategia, construyes una visión clara y reduces la rotación de personal. Los cambios se vuelven visibles, medibles y alcanzables. Cada respuesta en el cuestionario revela dónde actuar primero y cómo enfocar tu esfuerzo. La matriz de prioridades muestra de forma clara las áreas críticas y las oportunidades de mejora. Así tomas decisiones basadas en datos, no en suposiciones. En Alcanza AM no solo diagnosticamos. Te acompañamos para convertir esas áreas rojas en fortalezas. Te damos un plan claro para pasar de saber a actuar. Porque una pyme consciente es una empresa que crece, se adapta y prospera. Tu empresa ya está hablando. Es momento de escucharla y transformarla. Contesta hoy el formulario DNT y da el primer paso. Alcanza AM. Transformamos personas para crear empresas conscientes. Muy bien, queridas amigas, queridos amigos, emprendedores, empresarias, empresarios, personas de la industria, de la transformación, pues estamos aquí con ustedes de regreso para seguirles explicando qué es esto de la detección de necesidades tempranas, porque es muy importante que tú sepas cuál es la salud de tu empresa, de tu negocio, de tu industria, y desde ahí tomes decisiones conscientes para poder llegar a las metas y objetivos que has establecido. Pues, Rocío, ¿qué más está incluido dentro del diagnóstico? Hablamos hace rato del colaborador, de su bienestar, de cómo sí puede estar bien en la organización, pero no nos podemos olvidar de las partes interesadas. Carlos hablaba que es importante la voz del cliente. ¿Cuál es ese termómetro? ¿Qué nos está diciendo nuestro cliente? ¿Qué posicionamiento tenemos en el mercado? ¿Cuáles son nuestras redes sociales para dar a conocer nuestros productos? ¿Qué estrategias utilizamos para difundir lo que hacemos y cómo lo hacemos? Esa es una de las partes que también nosotros podemos ayudarte a evaluar. Y que incluye en nuestro programa de Empresa Consciente PYME, le dedicamos una serie de clases desde si está registrada tu marca o no, porque existen muchas historias terroríficas de empresas que durante años usaron una marca, no pensaron en este tema del registro, no tenían esa conciencia y de repente alguien más ya era dueño de esa marca y se vieron obligados a hacer cambios que impactaron en su mercado, en sus clientes, porque ya de reconocerte de una forma, tuvieron que aprender a reconocerte de otra, y todos esos temas son importantes para nosotros y están incluidos en nuestro diagnóstico, ¿no? Fíjense que nosotros hemos tenido una transición ya que nos decidimos asociar. Nosotros
yo diría que éramos de esos motivadores, como hay muchos compañeros y compañeras que hablan muy bonito, que llegan al fondo del alma de las personas en las empresas. De esos compañeros que en un taller hacen que la gente llore, se comprometa y se abrace y diga que ya no lo va a hacer más y que va a ayudar todo por la empresa. Y eso sucede en un jueves, viernes y sábado. El lunes llegan todavía con la fuerza. La semana que sigue con más fuerza. ¿Y qué creen? Se empieza a desvanecer. Y entonces, analizando todo eso que hemos vivido en más de 25 años, nos hemos dado cuenta que no hay cambio si no hay compromiso del líder, número uno. No hay cambio si no se definen responsabilidades. Y no hay cambio si no se saben las necesidades del cliente. Y no hay cambio si no hay procesos definidos. Y ahí viene una gran frase poderosísima del maestro Albert Einstein, que decía, no podemos resolver los problemas de hoy de la misma manera en que los creamos. Y eso habla de un cambio de paradigma mental muy fuerte en ti, empresario, empresaria. Porque el mundo de hoy requiere pensamientos diferentes, miradas diferentes. Y entonces no se vale que desde aquí te estemos echando toda la caballería, porque nos ponemos en tus zapatos. Yo te preguntaría, como una tarea ahorita, para hacer interactivo esto, escribe, por ejemplo, ¿cuáles son tus temores cuando te vas a dormir? Escríbenos y te vamos a dar una respuesta. Porque de ahí nace, o sea, el empresario tiene que darlo todo, 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 todo. Y recuerdo muy bien lo que nos dijo una vez el presidente de una compañía cuando le entregamos los resultados de la NOM 035. Y que obviamente pues salieron algunas personas con problemas de estrés y angustia y todo. Y al final dijo, ¿y yo qué? O sea, a mí, ¿quién ve por mí? O sea, yo tengo que ver por todo porque es mi pasión, porque yo así lo quiero, creo en la gente. ¿Y a mí qué? A ti te puede estar pasando eso. Y tienes que cuidar tu salud física, emocional y mental. Entonces, porque tú no eres con un armamento que no te va a pasar nada. Por eso te pregunto, ¿qué temores tienes cuando te vas a dormir? Claro, somos Y ahí es seres cuando humanos. viene el coaching gerencial. Claro, claro, porque para compartirles brevemente, estoy en este momento dándole coaching a 2 directores de empresa que trabajan juntos y es bien interesante el proceso porque yo en 17 años he aprendido que antes de irme al plan estratégico, a revisar el organigrama, los KPIs, necesito trabajar con la persona y alinear metas, objetivos personales, familiares, esos sueños, esos anhelos de lo que quieren ser y lograr, que vaya de la mano con las empresas o la empresa que ellos dirigen, ellos y ellas. Entonces, al principio ellos mismos me dijeron, ¿y esto qué va? Si venimos a hablar de negocios, pero hoy varias sesiones después comprenden la importancia de que ellos se reconozcan como personas y ese es el punto de partida del liderazgo consciente. Y de una empresa consciente, Es correcto. que es a donde nosotros queremos llevarlos. Así Otro es. punto importante es la parte de producto. ¿Cómo está tu producto o el servicio que ofreces? ¿Cómo está tu ventaja competitiva, tu competidor? Porque a lo mejor tienes ahí en un mismo parque, hay gente que trabaja o hay empresas que tienen lo mismo que tú haces. Entonces, ¿cómo te diferencias de la competencia, no? Y como ellos se han movido, ¿no? Hay todo una metodología de la cual también soy especialista que se llama Competitive Intelligence, inteligencia competitiva, que aprendí en uno de estos corporativos donde trabajé y es súper actual porque qué tanto tú sabes de tu competencia, de sus buenas prácticas, hacia dónde va, hacia dónde se mueve y hacia dónde se está moviendo el mundo, porque si nos quedamos en la zona conocida de confort, de así ha funcionado 15 años, 5 años, ¿qué crees? Los demás están cambiando.
Claro. Así es. Y Ahora, también lo que vemos, perdón, Carlos, es la atención a clientes. ¿Cómo está tu servicio a clientes? Que es sumamente importante. ya me dio pie para hablar de eso. ¿Cómo es el servicio al cliente? Señores, señoras, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Llamo. Habla usted a la empresa fulana de tal, marque 1 si quiere hablar a ventas, marque 2 si quiere tal, y ahí te traen y te pierden. No hay contacto Acabas con un colgando. ser humano, acabas colgándolo, ¿no? Ahora, volviendo a hacer la interacción con ustedes, de los 8,000 empresarias que están conectados ahorita, también hay trabajadores y trabajadoras. Seguro que sí. El DNT también es para ti, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú vives dentro de una empresa. Y a lo mejor Dios quiera que estés en la empresa consciente, en esa empresa que te valora, en esa empresa que te da un trato digno, en esa empresa que te reconoce, en esa empresa que no es que cada 5 meses vas a ascender y te van a pagar más. No necesariamente eso. Puedes crecer paralelamente, puedes tener otras responsabilidades. Es decir, eres feliz, pues. Cuando despiertas dices, voy a ir a trabajar. No dices, voy a irle a ver la cara al jefe. No, porque es lamentable decirles que hay instituciones, y cuando hablo de instituciones hablo de universidades particulares, escuchen, particulares, que tienen la desfachatez, por no decir otra palabra aquí en la radio, de correr a una persona que ha dado años de su vida por preparar a lo más valioso que tiene México, que son sus jóvenes. Y de un día a otro le dicen, te vas. Está bien, tienen el derecho de correrte, pero dignamente, de decirte, te corro por esto y por esto. No te dicen, te vas y fírmame la renuncia. ¿Ah? Digo, la ley básica dice que si la empresa toma la decisión de correrte, te tiene que liquidar y no negociar como se hace. Te voy a dar el 40, no. Bueno, lleguemos a un 50. No, ahí estás demeritando, estás atropellando los derechos humanos de un trabajador. Y esto sucede todavía en universidades particulares. No se vale. Y de ahí que nosotros vemos esa parte de cumplimiento. La Secretaría del Trabajo tiene normas oficiales que si uno las sigue al pie de la letra, la verdad es que puede tener organizaciones sanas, organizaciones conscientes y puede generar en los colaboradores la confianza para trabajar ahí. Fíjate, hablando de la autoridad, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, ¿cómo nos quejamos de ellos, no? Yo he sido uno de ellos, ¿eh? Pero también reconozco. Por ejemplo, nosotros hoy te venimos a hablar de cosas buenas, como la herramienta de detección de necesidades tempranas. Pero también nosotros, imagínate empresario, que eres dueño de una empresa que tiene un giro particular, que está registrado ante el Seguro Social, que a todos tus trabajadores los tienes registrados en el Seguro Social, no al 20%, al otro le pagas por acá, y ya sabes cómo le hacemos aquí en México, ¿no? Se acabó el outsourcing, pero seguimos haciendo outsourcing de otra manera. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros te ayudamos. Fíjate bien en esto. Nos sentamos contigo. Vamos a suponer que eres del giro de la construcción. Giro difícil, ¿eh? Giro difícil. De antemano ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué hacemos contigo? Hacemos un repaso de todas las normas que a ti te aplican. Si tienes un departamento de recursos humanos, un departamento legal bueno, ellos te deberían de haber dicho, señor, tenemos que cumplir con estas normas y ponerse duros, porque mis hermanos de recursos humanos tienen que trabajar más fuerte, tienen que estudiar las normas. Bueno, te decimos, te aplican, hay 43 normas, pero a ti nada más te aplican 16. Y de las 16, por lo que me has dicho y me has demostrado, cumples 10. Te quedan 6. Esas 6 son un semáforo que está brillando en tu empresa. ¿Qué puede suceder? Que el día que tengas una inspección no vas a tener ninguna evidencia para demostrar que cumples y la tienes que cumplir. Entonces,
Esa ayuda que te damos es decirte, esta lo hacemos. ¿Y qué crees cómo es? Muy fácil. Muy fácil el acercamiento con la autoridad, que es otro paradigma mental. Yo no me puedo acercar a la autoridad porque me va a fregar. No, digo, hay pasados, ¿verdad? Pero estamos en el presente. Tú vas con la autoridad y le dices, vengo a confesarme. Me tocan 16 y cumplo 10. ¿Qué hacemos? Carlos, ¿Qué? nos queda ya poco tiempo, hay que cerrar un poco. Y bueno, pues como ven es un tema que nos apasiona, nos encanta. Hay mucho hilo de dónde ir jalando y tenemos muchos ejemplos, muchos testimonios, experiencias, que por supuesto todo esto es para ti. Para quien realmente quiere llevar a su negocio a otro nivel, que tiene el desafío no solamente de hacer cambios, de innovar, sino de hacerlo bien, de hacerlo considerando a toda su gente que además de ser colaboradores también son personas igual que tú, y por eso tenemos esta herramienta de detección de necesidades tempranas de Alcanza M como cortesía para iniciar esta reflexión sobre la salud de tu empresa. Así que ahí en la pantalla está el QR. De nuevo, síguenos en nuestras redes y entra en contacto con nosotros para que te podamos acompañar en el Bajío, por supuesto, la ciudad de Querétaro, pero también en todo el país. Nosotros con gusto podemos darte este acompañamiento, este apoyo de la forma en la que tú necesites. Nuestros programas de acompañamiento, de coaching y capacitación, asesoría técnica son completamente personalizados. No hay un machote que digamos le aplicamos lo mismo a todos, sino que realmente a través del diagnóstico, las conversaciones, establecemos un plan que te sirva a ti, ¿verdad, Chi? Así es, Carlos tiene la parte técnica. Si nos puedes platicar de lo que tú haces. Bueno, lo que yo hago es muy sencillo. Platicar contigo, crear una relación de confianza para que tú me abras tu libro de tu empresa de una manera muy confidencial y de tal manera que establecemos una estrategia de ver cómo están tus procesos, humanos y técnicos, y que no caigas en trampa, que no te trampeen, para que tus objetivos que tú quieres alcanzar los logres en función tuyo, en función de tu cliente, en función de tu gente y en función de la comunidad donde operas. Esa es la parte técnica. Los tres hacemos un trabajo interdisciplinario y unimos nuestra experiencia para apoyarte a ti a llegar a ser una empresa consciente. Que tus líderes, que el equipo de trabajo, que tus clientes, que el medio ambiente, la comunidad en donde te desenvuelves pueda verte y pueda abrazarte y pueda decir sí, lo están haciendo bien. Y que no hagas todo este proceso sola o solo, que puede ser muy interesante, pero también desafiante, y que un ojo al gato y otro al garabato a veces no funciona, porque tú como dueña y dueño de una industria, de una fábrica, de un restaurante, de un proceso de manufactura, por pequeño que sea, tienes que estar observando, vigilando, supervisando la operación. Y entonces, ¿a qué hora eres el estratega? ¿Quién más se va a encargar de los factores críticos de la existencia de ese negocio, del presente hacia el futuro? Y ahí es donde entramos nosotros como Alcanza M para darte todo ese apoyo, esa seguridad técnica, esa información, pero sobre todo también ayudarte al seguimiento con los colaboradores en sus diferentes áreas, con las diferentes experiencias que tenemos todos nosotros en Alcanza M, nosotros y por supuesto nuestros aliados estratégicos que también ponemos a tu disposición. Así que bueno, pues una vez más te agradecemos mucho de estar aquí con nosotros en un camino hacia la conciencia, escuchándonos como cada mes acerca de las formas en las que tenemos este plan de ayudarte a ser una empresa consciente. Y bueno, pues seguimos en métete contacto. al QR que aparece ahí, escanéalo, contéstalo y de inmediato nos comunicamos contigo.
Así que déjanos saber un poco de ti y nosotros te ayudaremos a lograr tus metas empresariales más ambiciosas. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Estás en Metrópolis Teresa.